Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos otra vez para compartir la palabra del Señor, para hablar del libro de Romanos. Sí, estamos en este precioso capítulo 8. Lo comenzamos el domingo pasado y hoy vamos a continuar, ¿sí?, en nuestra lectura y en nuestra prédica. En este tiempo de tanta incertidumbre, el libro de Romanos es de suma importancia para cada uno de nosotros y el capítulo 8 es un regalo de Dios para que podamos encontrar la firmeza que necesitamos en la vida. Vuelvo a decir, en tiempos de pandemia, en tiempos de dificultades económicas, en tiempo de tanta incertidumbre en muchas cosas, en tiempos de dolor, de angustia, porque ha habido muchas pérdidas, ha habido mucho sufrimiento este último tiempo. Nosotros necesitamos encontrar esa firmeza que hoy el libro de Romanos y especialmente el capítulo 8 nos da delante de Dios, para todos aquellos que hemos creído. Así que me gustaría que podamos ir a la lectura de los versículos 5 al 11 del capítulo 8 y encontrar allí una firmeza que tal vez nunca tuviste. Yo la otra vez te decía, una de las cosas que yo he vivido en mi vida cristiana es esto de la duda si era o no era yo cristiano, si era o no era hijo de Dios, si era o no era alguien que experimentó la salvación. ¿A causa de qué yo tenía esas dudas? A causa de lo que yo sentía. Cuando uno se examina, se mira, se evalúa, dice, bueno, pero a mí me falta mucho para cumplir todos los requerimientos de la palabra de Dios. Y entonces eso me hacía pensar que tal vez lo que yo creía que había ocurrido en mi vida, que era encontrar a Cristo y encontrar salvación en Él, tal vez no era así, porque yo no lo demostraba como yo mismo quería demostrarlo. Y uno se autoexige cierta perfección para poder sentirse cristiano. Pero hermanos, ser cristiano no es una cuestión de sentir, sino es una cuestión de creer, es una cuestión de fe. Y la fe aparece cuando la palabra de Dios la afirma, ¿sí? Tu fe hoy tiene que ser afirmada en la Escritura. Y yo creo que este pasaje o esta porción del pasaje del capítulo 8 te va a afirmar, ¿sí? Te va a afirmar de una manera muy especial. Así que vamos a la lectura, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, este pasaje es precioso, pero yo no siempre lo entendí como hoy lo entiendo. Y tal vez esto también te pase. Así que para entender cuán maravilloso es este pasaje, es que vamos a ir metiéndonos en él y vamos a ir aclarando algunas cosas, pero no sin antes presentarnos delante del Señor y orar para que Él nos guíe y nos conduzca en la reflexión. Amén, Padre, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti con el deseo de ser alumbrados,
con el deseo, Señor, de ser guiados a través de este pasaje hacia la seguridad de la vida con Cristo. Señor, que cada uno de mis hermanos que ha creído hoy despeje todas sus dudas y ya no queden temores, no queden incertidumbres, no quede nada, Señor, inconcluso en sus vidas delante tuyo. Señor, que hoy puedan hallar esta seguridad como una roca firme sobre la cual afirmar la vida en el nombre de Jesucristo, Señor. Y si hay personas que no te conocen, que hoy puedan creer en Cristo Jesús, Señor, frente a la luz de este pasaje en la Escritura. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Le damos gracias al Señor, gloria al Señor por todo lo que Él hace a nuestro favor. ¿Sí? Él es maravilloso. Y este pasaje, lo primero que quiero decirte es que no habla de una regla que yo tengo que alcanzar, sino que describe lo que ha sucedido en la vida del creyente. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo leía, ¿no?, en el versículo 5, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, yo lo leía como una exigencia. Yo digo, bueno, si soy del Espíritu, tengo que pensar en lo del Espíritu. Y yo encontraba en mi vida muchos pensamientos que tenían que ver con la carne. Y no estoy hablando de pecado simplemente, estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con la vida natural. ¿Cuántas cosas están en tu mente que tienen que ver con la vida natural? ¿Cuántas preocupaciones están allí que tienen que ver con la vida natural? Entonces, ¿qué veía yo? Que a mí me faltaba. Y que en mi mente las cosas no estaban totalmente ordenadas según yo entendía la Escritura me pedía. Es más, fíjense el versículo 1, los llevo a la lectura del domingo pasado. En el versículo 1, en la Reina Valera, dice esto, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y allí, si yo malentiendo esto, yo voy a cambiar el sentido del pasaje. La primera cosa que quiero decirte es que en los textos originales no está esta aclaración que dice aquí el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto fue añadido luego, porque parecía demasiado decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y entonces añadimos como un texto regulatorio. Ojo, no pienses que no hay ninguna condenación solo por creer en Cristo, sino que tu vida tiene que cumplir ciertas normas, ciertos requisitos para que vos puedas sentir que no hay ninguna condenación para vos. Pero esto no es lo que Pablo nos quería decir. Porque si nosotros lo entendemos de esa manera, tenemos que decir que la no condenación no es para todos los que creen, sino solo para los que andan conforme al Espíritu. O sea, que tiene que ver mi conducta en mi salvación. O sea, mi conducta modela mi salvación. ¿Te das cuenta? Si yo pienso que la no condenación de aquellos que han llegado a Cristo es solo para los que demuestran una vida acorde al estándar del Espíritu, entonces yo voy a estar corriendo una carrera por querer ganar esta vida o generar esta vida y por tanto ganar la salvación. Pero no es lo que Pablo dice aquí. Lo que Pablo dice es que esto, y vuelvo al versículo 5, de no pensar en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu, no es algo que tiene que ocurrir en la vida del cristiano, sino que ocurre en la vida del cristiano cuando es impactado por la salvación que Cristo Jesús trae a su vida cuando él cree.
los nuevos pensamientos del Espíritu se implantan en la mente espiritual de una persona que ya no es como era antes. Pero no es como era antes, no porque él haya cambiado su conducta voluntariamente, sino porque ahora hay una nueva vida en su interior. ¿Te das cuenta? Pablo está describiendo lo que pasa en la vida del creyente y no le está poniendo una regla que alcanzar. No le está diciendo, bueno, a partir de ahora, ustedes que creen deben comportarse de esta manera o deben pensar de esta manera. Sino lo que le está diciendo es que ahora, a partir de ahora, en tu mente hay nuevos pensamientos que antes no estaban y ahora sí están a causa de la salvación que has recibido. Hay algo nuevo que te motiva. Antes toda tu motivación tenía que ver con la carne, con lo natural. No había ningún tipo de búsqueda interna de nada más. Pero a partir de que has creído hay una motivación diferente que viene del Espíritu. Y ese Espíritu que está dentro tuyo, que has recibido el día que has creído, te va a implantar pensamientos nuevos que te van a llevar a ser agradable a Dios. Y cuanto más camino le des, y cuanto más lugar le des en tu vida, y cuanto más alimentes esto, leyendo la Escritura y buscando a Dios en oración, más lugar va a ganar esa nueva motivación que está dentro tuyo. Está bien, ¿no? Por eso nosotros tenemos que hallar aquí seguridad y no una nueva exigencia ahora que somos cristianos. Una nueva exigencia detrás de la cual correr. ¿Me estoy explicando? Esto es importantísimo porque lo cambia todo. Yo viví una vida cristiana de dudas, de incertidumbre y de temores durante una parte muy importante de mi vida. Y vivir así no sirve para nada. No te lleva a la firmeza dudar de tu salvación. Yo sé que, por ejemplo, mi padre era alguien que él decía que la salvación se podía perder, ¿no? Y muchas veces yo digo, pero ¿cómo es que va a poder perder la salvación alguien que ha creído en el Señor si esa salvación no depende de él sino de Cristo? No, pero esto no es así. Ojo, hay que portarse bien. Porque si no, ¿cómo? Vamos a hacer cualquier cosa y el Señor nos va a salvar igual. Y entonces, claro, yo lo escuchaba él y digo, bueno, pero tiene razón, ¿cómo puede ser? Hasta que entendí esto que dice este capítulo 8. Y es que vos no vas a hacer cualquier cosa a partir de que llegaste a Cristo, porque ahora en tu interior está el Espíritu de Dios y ese Espíritu es el que te empuja a agradar a Dios y el que te impide y se pone delante tuyo como un obstáculo cuando vos querés entregarte, ¿no?, a lo anterior, a lo que antes te dominaba. Cuando viene esa fuerza que te llama y te dice, vení conmigo, el poder del pecado que todavía está impregnado en la carne, y se hace presente y vos sentís esa exigencia, esa presión, el Espíritu Santo de Dios te recuerda quién sos. Y allí se produce una lucha. De esto también habla Pablo, cuando dice que el espíritu y la carne como que pelean dentro nuestro. Y esta lucha es la lucha que todo creyente va a experimentar. No es algo que yo tengo que alcanzar, sino es lo que está ocurriendo en mi vida si yo he creído en Jesucristo. Amén. Hay un nuevo pensamiento en mi mente, una nueva intención. Una nueva motivación, la intención del Espíritu guiándome a servir a Cristo, guiándome para ser agradable al Padre. Esto es maravilloso, hermanos. Tenemos que hoy poder enloquecernos con esto y entusiasmarnos y decir, Señor, yo puedo vivir tu vida no porque mis esfuerzos sean suficientes y porque ahora que soy cristiano yo deba cumplir reglas, sino porque vos mismo en mí me estás guiando
a alcanzar esa vida agradable a Dios. Es maravilloso saber que esto es el mismo Dios el que lo va a generar en mi vida. Está bien, ¿no? Y yo sé que todos aquellos que han llegado a Cristo comienzan a experimentar un deseo que no es inherente al ser humano. Un deseo nuevo, algo que viene del cielo, algo que no estaba en tu vida, algo que no tiene que ver con tus gustos, no tiene que ver con tus convicciones, no tiene que ver con tus deseos, sino que viene del Espíritu. Algo que antes no estaba ahí y que ahora está. Está bien, es Dios mismo actuando en tu vida. Por eso, si vos no conoces a Cristo Jesús, yo te invito a que te acerques a Él y lo conozcas, porque la vida del cristiano es una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Señor te ha salvado, Él lo ha hecho, no lo has hecho vos. Porque el Señor te ha justificado, Él lo ha hecho, no lo has hecho vos. El Señor te ha santificado y el Señor está en tu vida generando nuevas obras que Él mismo preparó de antemano para que podamos andar en ellas. O sea, todo en la vida del creyente lo ha hecho el Señor. Y por eso toda la gloria es para el Señor. ¿Está bien, no? Porque aquí está la clave de las cosas. En esta nueva vida cristiana, los aciertos le pertenecen a Cristo y no a nosotros. En la vida de la carne, los aciertos nos pertenecen a nosotros y todo lo que hacemos lo hacemos para nuestra propia gloria. ¿Está bien, no? Si somos buenos, es para nosotros. Si somos entregados, es para nosotros. Si le damos a alguien y bendecimos a alguien, es para que esa persona después reconozca que fuimos nosotros los que hicimos eso. Todo lo hacemos con una motivación y es que nuestro propio nombre sea exaltado. En cambio, el creyente lo que hace, lo hace con el objetivo de que el que sea exaltado sea Dios. Y esto cambia todo. ¿Quién es el que está en el trono? ¿Quién es el que está en el trono en tu vida? ¿Sos vos o es el Señor? Tal vez la obra de un creyente y de un incrédulo pueda ser parecida, pero nunca va a ser parecida a la motivación de esa obra. Hay personas que no conocen al Señor, que se entregan por otros, que, vamos a decir, están atentos a las necesidades de otros, de acuerdo a cierta medida. Pero esto que hacen, esto bueno que hacen, esta buena acción, esta acción justa que hacen, la hacen, queriendo exaltarse a sí mismos, queriendo colocarse en alto y buscando su propio honor. Y entonces esa buena obra que busca la gloria del hombre es pecado delante de Dios, aun siendo una buena obra. Porque la motivación para llevarla adelante es incorrecta. ¿Te das cuenta? En cambio, cuando un creyente hace esto, esa obra le pertenece al Señor. Es el Señor quien lleva al creyente a hacer esto y por tanto la gloria de lo hecho es para el Señor. Cuando uno ayuda a alguien, la gloria es para el Señor. Cuando uno bendice a alguien, la gloria es para el Señor. Cuando uno cuida de lo que el Señor te ha dado, la gloria es para el Señor. Y esto es lo que hace que un creyente pueda agradar a Dios. Porque la motivación que lo empuja o la intención que está en su corazón, que lo empuja a hacer las cosas bien, viene del Espíritu y glorifica a Dios porque tiene esa intención. ¿Está bien? No sé si me estoy explicando, espero que sí, ¿sí? Así que hoy afirmate en esto, Señor, gracias por estos nuevos pensamientos que tengo, no porque yo los esté generando con mi propio esfuerzo, sino porque vienen de tu Espíritu. Amén. Fíjense, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y sin duda Pablo está contraponiendo la carne o los de la carne o los que piensan en las cosas de la carne, los que se ocupan de las cosas de la carne,
frente a los que piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan de las cosas del Espíritu. Y vuelvo a decir, esto no se trata del que hace las cosas bien contra el que hace las cosas mal. No se trata de los buenos contra los malos. Se trata de que en estas personas que piensan en las cosas del Espíritu hay una intención que viene de Dios para ellos y los lleva a hacer cosas que antes, como gente de la carne, no podían hacer. ¿Te das cuenta? No es que yo llego a la iglesia, a veces tenemos esta idea. Yo llego a la iglesia y en la iglesia me dan unas reglas que cumplir, que yo antes no conocía, y que ahora, cumpliéndolas, yo me transformo en un hijo de Dios. Entonces digo, bueno, ahora tengo que pensar en las cosas del Espíritu. Y ahora tengo que ocuparme de las cosas del Espíritu. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo alguien lleno de pecado, lleno de maldad, ¿sí?, destinado a la condenación, ahora puede ocuparse de las cosas del Espíritu solo porque en la iglesia le dijeron que tiene que hacerlo? No, es imposible. Es imposible eso. Si yo o alguien, ¿no?, se puede ocupar de esto, es porque el Señor ahora lo ha llenado de su Espíritu y ese Espíritu dentro de él genera estas nuevas cosas. No son generadas por exigencias, sino por una vida real en el interior de las personas. Ese corazón nuevo que la Escritura nos dice que el Señor iba a poner en nosotros y que ha puesto en nosotros. La Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo la tenemos? ¿Por nuestro esfuerzo o porque el Señor mismo la ha colocado allí? Hoy tenemos que encontrar esta seguridad. Señor, gracias por la mente de Cristo que tú has puesto en mí. Gracias porque ahora puedo hacer nuevas obras, que es lo que decíamos recién. Estas obras que ahora te glorifican, ¿sí? Las obras del Espíritu, ocuparnos del Espíritu. Y lo hacemos no como un producto de nuestro esfuerzo, sino como el producto de la vida que está en nosotros. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ven? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Yo como un hombre carnal es imposible que pueda agradar a Dios, aunque me esfuerce, porque los pensamientos que están en mí, lo que generan es una enemistad con Dios. Yo lo que quiero es ir en contra de Dios, no a favor. Incluso imponiéndome una exigencia. ¿Está bien, no? Incluso exigiéndome cumplir con la voluntad de Dios, todos mis pensamientos y mis intenciones van a tener que ver con ir en contra de esa voluntad. ¿Está bien, no? Los designios de la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no se puede agradar a Dios como fruto de un esfuerzo. Hermano, ¿yo qué quiero decirte hoy? Que vos no tenés que esforzarte para vivir la vida de Cristo. Si Cristo está en tu vida porque le has creído, esa vida ya está instalada allí y va a empezar a tomar lugar en vos. Lo que sí tenés que ocuparte y preocuparte es de creerle al Señor. De creerle, de no abandonar esto de la fe. Fíjense, ¿no? Cuando dice aquí, mas vosotros, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. Y aquí Pablo lo afirma, no dice, bueno, vamos a ver, vamos a evaluar. No dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es una declaración, una afirmación, un decreto. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, ustedes viven según el Espíritu de Dios. No porque quieren solamente, sino porque el Espíritu está allí y los va a empujar. Esto es precioso. Te vuelvo a decir, hermano, yo me saqué un peso tan grande de encima cuando entendí esto. Vos no te podés imaginar.
Y espero que hoy, si estás como yo estaba antes, también te saques ese peso de encima. ¿Está bien? Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no hay medias tintas. No están los malos malos, después los medios malos y medios buenos. Ahí ahí es donde nosotros normalmente nos colocamos, ¿no? Medios malos, medios buenos. Yo un poco de Dios quiero, pero también me gusta lo de la carne. No hay ese gris en el medio. Yo estoy o con los que son guiados por el Espíritu o soy guiado por la carne, no hay otra. O tengo el Espíritu de Dios o no lo tengo. No existe otra opción en el medio, no hay otra cosa. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, dice, fíjense, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Si ustedes saben que nuestro cuerpo sigue estando impregnado de pecado. Pero dice, el Espíritu vive a causa de la justicia. Como hemos sido justificados, ahora nosotros tenemos un espíritu vivo adentro. Y esto nos diferencia del resto de las personas. Tal vez en apariencias, un cristiano cuando llega a Cristo, cuando llega al Señor, no difiere en nada de ningún incrédulo. En lo externo, en lo exterior, no parece una persona diferente. Pero en su interior hay un espíritu vivo, a diferencia del incrédulo, donde su espíritu también, como su cuerpo, está muerto. Y este espíritu vivo que vive en los creyentes es el que puede entrar a la presencia de Dios. Y es el que va a estar allí, ¿no? Si a un creyente le toca partir a la eternidad, va a estar allí delante de Dios, su alma está viva hasta que un día ocurra lo que dice el versículo 11. Y es que si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Un día nuestro cuerpo va a ser vivificado y vamos a ser unidos, ¿no? Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu va a volver a ser uno para estar completamente delante de Dios, enteros, ¿no? Dice que el cuerpo de nuestra humillación va a ser semejante al de Cristo, al de la gloria de Él. ¿Sí? Un día vamos a ser renovados, pero esto va a ocurrir porque el Espíritu en nosotros está vivo a causa de la justicia de Dios. Esto es precioso, hermanos. Encontremos hoy en este texto la firmeza que necesitamos para seguir adelante, para dejar de dudar, para dejar de temer, para dejar de pensar si es que podremos alcanzar o no. Claro que vamos a alcanzar, porque Cristo mora en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu en nosotros. Esto es precioso y es maravilloso. Y hoy lo agradecemos delante de Dios. Fíjense que dice esto, ¿no? Que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, después habla de Cristo y habla del Padre. La Trinidad entera viviendo en nuestras vidas. Esto yo no sé cómo es, pero Dios sabe. Dios sabe. Y Dios en nosotros, está bien, la Trinidad en nosotros es la que nos empuja y nos conduce a esa vida agradable, a la voluntad de Dios. Hoy, hermanos, no dudemos más, sino que creamos. Y si no has creído todavía, y si todavía no has llegado a Cristo, este es tu momento. Hoy podés tomar la decisión que cambie tu vida. Tenés que venir a Cristo, tenés que humillarte ante Él y tenés que creerle. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si has creído en más de un Dios, hoy tenés que volverte al Dios verdadero. Si has tenido algún mediador diferente a Cristo, tenés que venir y humillarte delante del Dios verdadero.
Hay un solo camino, no hay más. Y todos aquellos que anden por Él van a encontrar la vida eterna, porque la vida eterna es que conozcan a ti, decía Jesús. Decía, Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecer esta firmeza que la Escritura nos provee hoy. Padre, gracias por este tiempo, por esta prédica, por esta palabra de Romanos capítulo 8. Hoy, Señor, estamos completos, llenos de firmeza y seguridad, porque tu palabra hoy nos ha trasladado de las dudas, Señor, a esa roca firme que tu palabra es para nosotros. Gracias, Señor. Hoy la creemos profundamente y te agradecemos, Señor, porque tú estás en nosotros y tú generas lo que la carne no puede generar, lo que la voluntad humana no puede generar. Señor, es tu Espíritu el que nos conduce, Señor, a ser agradables, y hoy te agradecemos y te glorificamos, Señor, que toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza sean para ti hoy y siempre, Señor, en medio de la iglesia. Y que los que no te conocen, los que aún, Señor, permanecen en la incredulidad, Señor, se muevan y vengan a la fe, mirando a Cristo, al crucificado, al que murió en su lugar, Señor, para que podamos conocerte profundamente, Padre. Que a través de Cristo podamos conocerte. En el nombre de tu Hijo amado, hoy te damos honor y gloria a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén.